en Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. Lleva por título La promesa del Espíritu Santo. La promesa, gloria a Dios, del Espíritu Santo. Y le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Tome su asiento. Toda gloria y honra sea para el Señor Jesucristo. La palabra de Dios es preciosa. La verdad nos hace libre. Juan 8:32. Pero esta promesa ya está de mucho más atrás, querido pueblo. Si nosotros vamos allí a Joel 2:28, dice así en el nombre del Señor Jesucristo: derramamiento del Espíritu de Dios. Derramamiento del Espíritu de Dios. Amén. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Cuando para Dios de días es en aquellos años. Amén, tiempo. En estos tiempos. En aquellos días. ¿Ven? Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Sabemos, cuando la palabra nos habla en relación hacia esta situación, a lo que ha de venir. Y cuando llegue ese momento, hacia aquellos que perseveraron hasta el final, serán salvos. Los que no han perseverado hasta el final no serán salvos. Y será el lago de azufre y fuego. El crujir de dientes, el dolor. Y allí algo que también lo dice la palabra de Dios, pueblo. Las consecuencias y lo que el enemigo puede hacer en el cuerpo físico, en el alma, cuando no se tiene a Cristo o cuando la persona desobedece o se vuelve hacia atrás. Si usted presta atención y hace audiencia y empieza a escudriñar la palabra de Dios, humilde sencillamente, se va a encontrar con las consecuencias del pecado y cómo Dios nos anticipa en su palabra de lo que va a hacer si no se obedece. Amén. Porque el Señor Jesucristo vino a nuestras vidas para salvar lo vil, para las buenas nuevas, para el mundo. El Señor Jesucristo dice, su palabra, la palabra es la que juzgará. Si usted presta atención, la palabra que nos va a juzgar, nos está juzgando porque ya nos dice, ustedes pecan deliberadamente, saben las consecuencias. Ustedes siguen con sus obras carnales, saben la consecuencia. Porque la palabra de Dios es verdad de Dios. Allí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19-21, estos hombres que escribieron las Escrituras fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados por la verdad, porque prevaleció la verdad de Dios en su vida. Porque está en nuestra vida para siempre, pueblo. Por eso es que debemos de caminar donde vayamos, donde estemos, allí audiencia. Es andar en la verdad. Es discernir hacia nosotros mismos. Si sabemos hacer el bien, hagámoslo. Pero hagámoslo con sinceridad. Seámosle fiel a nuestro esposo, que es el Señor Jesucristo, que Él es fiel a nuestras vidas. No pongamos nuestros sentimientos y emociones por delante de Dios, porque eso no es agradable a los ojos de Dios, hermano. No es agradable. Audiencia, eso no le agrada a Dios. Él se duele en su interior. Él tiene corazón como nosotros, sentimientos, sus emociones. Él es tardo para la ira, pero es implacable cuando baja su sentencia. Medite, pueblo, audiencia, si nosotros pinchamos un dedo nomás,
Todo nuestro cuerpo se duele, hasta nuestro alma, nuestro interior. ¿Usted se imagina que aquellas almas que han elegido el camino incorrecto van a estar en paz esas almas? Van a ser torturadas por esas potestades, principados, el falso profeta, el enemigo, los ángeles caídos. Mire todo lo que se encuentra allí. Que Dios nos ayude, hermano, a seguir adelante y a buscar de la presencia de Dios, a buscar la presencia del Espíritu Santo de la verdad para que nos enseñe todas las cosas. Juan 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El mundo no puede conocer la verdad, porque no hay verdad. Y nosotros lo sabemos, pueblo querido, audiencia, que con las personas que ya hay enojo, ira en su corazón, vemos que no prevalece la verdad en ellos. Al contrario, son autoritarios, manipuladores. Y se ha reprendido todo en el nombre del Señor Jesucristo. Todas estas puertas se han cerrado. Un hijo de Dios no se puede dejar manipular por una persona que no tiene a Cristo, o una persona que conociendo a Cristo lo ha desechado. No, pueblo querido, no hay que dejarse manipular por esa persona. Porque si no se está cometiendo pecado y falta grande también a los ojos de Dios. Y se te da el conocimiento, hijo, hija, pueblo, ¿y por qué no lo estás aplicando? ¿Qué está pasando en ti? ¿Tú quieres que tú lo que estás levantando o lo que estás haciendo crees que lo destruya en 2 segundos? ¿Milésima de segundo? Pueblo, audiencia, nuestro Padre tiene poder para destruir todo en 1 segundo, milésima de segundo. Es la causa de todo. Y muchas veces dicen, no, pero si este varón está diciendo puras mentiras, si no es así. Porque yo a mi casa la tengo levantada, o lo que estoy haciendo la tengo bien. ¿Y cómo está el corazón? ¿Cómo está su mente? ¿Cómo está su caminar en el Evangelio? ¿Qué es lo que sale por su boca? Y después esa persona se encuentra, tengo todo, pero no, hay algo que me falta. No encuentra la paz. No hay paz. Aún orando, aclamando, todavía esa paz no la puede encontrar. En su corazón, en su mente. Porque Dios actúa cuando nosotros hacemos el paso, que empezamos a dejar cosas que nos hagan agradable a su presencia. Entonces ahí Dios empieza a escuchar nuestras oraciones, porque ve el paso de esfuerzo de su hijo, de su hija, que está haciendo a su presencia. Pero si no se hace ese pasito, va a orar, va a clamar, pero eso lo que está pasando en su interior no se va a ir. Que Dios nos ayude. Amén. El mundo no lo ve, no puede ver eso, hermano. Es una verdad. Usted se puede, y ha acontecido que usted se puede hablar con una persona que no tiene a Cristo y presta atención. Mentirosa, hace creer que todo está bien, que no me pasa nada, vive escondido, en engaño, y lo saben, porque se puede ver, pueblo querido. Tenemos discernimiento, Dios nos da ese discernimiento en la verdad de su palabra, y podemos ver lo que está aconteciendo. Y es cuando nosotros tenemos que apartarnos y dejar que Cristo actúe. Aun cuando el proceso de esas personas sea duro, está Cristo. Está Cristo. Y déjeme decirle, pueblo querido, allí audiencia, el agua sufre fuego, es tremendo. Es tremendo. Es algo horrible. La perversidad en su totalidad. Toda la perversidad mencionada en la palabra de Dios está en ese lugar. Que Dios nos ayude para que la verdad florezca siempre en nosotros. Que seamos constantes, continuos, no que sea temporal.
que hagamos los ayunos conforme sea como Dios nos enseña en su palabra. Muchas veces hacemos propósito diciendo, bueno, me voy a preparar porque me voy a ir hacia tal lugar. Y se prepara, nos preparamos, ¿no? Pero todos los días tenemos que estar preparados, no solamente en ese día en particular. Todos los días tenemos que estar preparados con la ayuda del Espíritu Santo, para que nos vaya enseñando de su verdad, para que vayamos madurando espiritualmente. Pero dejamos de lado al Espíritu Santo y lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Y ahí hay otro error. Dice, hijo mío, hija, que hazlo con tu fuerza, y Dios nos mira ya, sabe qué es lo que va a pasar. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando amamos a Dios con nuestro corazón, nuestro ser, tenemos que obedecer de sus mandamientos, tenemos que andar en la verdad. Es donde Dios nos está instando en este día, y audiencia, pueblo, a que oremos para que la verdad prevalezca en nuestras vidas. Que nuestro caminar sea en verdad, nuestro corazón, nuestro habla, nuestra mente, sea en la verdad de su palabra, la verdad de Cristo. ¿Cómo estamos en esa área? ¿Estamos siendo obedientes a sus mandamientos? ¿Estamos teniendo la fe del oír por su palabra? ¿O hay una fe que solamente con la fuerza nuestra estamos caminando y avanzando? Dice allí la palabra de Dios en Juan 14, versículo 10 en adelante. Dice así en nombre del Señor Jesucristo. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Amén. La palabra de Dios mora en nuestro corazón. Está grabada en nuestro corazón y está escrita en nuestra mente. Entonces el Padre está en nosotros. Somos el templo del Dios vivo. Creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fe absoluta, creer, declararlo, Padre eterno, Yahshua Mesías, Señor Jesucristo. Almas que estén enfermas en este lugar, almas que estén enfermas allí, audiencia que escuche este audio, sean sanas en tu nombre, Señor Jesucristo. Sean sanas, sanas. Creo absolutamente que tú ya has hecho la obra. Con fe, certeza. Porque el que hace la obra es nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Juan 14, 22. Le dijo a Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Si amamos, tenemos que guardar su palabra para amar a mi hermano, a mi hermana. Y por sobre todas las cosas, amar a nuestro Padre eterno. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos moradas con Él. Moradas que Él fue a preparar, pero Él está en nosotros, está en nuestro corazón, está en nuestra mente. Somos nosotros que muchas veces, por ciertos acontecimientos, lo primero que hacemos, fluye el enojo, nuestra conducta, actitud, y no se prestó atención a la palabra. No se le fue inmediatamente a buscar pasajes bíblicos. Y muchas veces lo hemos predicado. Allí audiencia, almas que han predicado, me pueden entender a lo que me refiero, pero no se pone por obra en el momento.
Pero por misericordia, un segundo, unos minutos, se medita y dice, ay, acá resbalé. Y ahí nosotros pedimos perdón para que sane, para que Dios tenga misericordia y para que también la otra parte sienta la paz en su corazón. Porque un hijo de Dios no es para lastimar a un hermano o a una hermana, sino para ayudarlo, para hacerle ver el error, para que él la medite la persona en su corazón, en su mente, con la palabra de Dios. Lo que está escrito. Dice, sí, me equivoqué. Porque tu palabra dice, es verdad, dice que tenemos que ayudarnos. He hecho algo incorrecto. Sí, pueblo, nos ha pasado, mi vida ha pasado, allí audiencia. Pero cuando nosotros hablamos rodillas y le pedimos perdón a nuestro Padre, Él nos perdona y se olvida. Lo tira allá a la profundidad, la verdad. Si usted presta atención, en Génesis, capítulo 3, el pecado de Adán y Eva, cuando dice, ¿por qué hombre te escondiste de mí? Tuve miedo. ¿Y por qué tuviste miedo? Porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? La mujer que tú me diste. Oye, tu mujer, ¿quién te enseñó? La serpiente me engañó. No dijeron mentira. Si usted presta atención, confesaron la verdad ante nuestro Padre. Nosotros cuando hablamos rodillas, confesamos la verdad a nuestro Padre. Nuestro Padre nos perdona porque perdonó a Adán y Eva. Porque el pecado, si usted medita la palabra, pueblo, audiencia, era de muerte. Era de muerte. Pero tuvo misericordia nuestro Padre. Primeramente porque estos varones dijeron la verdad. Y tuvo misericordia. Por eso tiene misericordia en nuestra vida cuando doblamos rodillas y confesamos nuestros pecados. La palabra de Dios dice allí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, que el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Y si mora en nosotros, para siempre mora en nosotros, va a conocer siempre lo profundo de nosotros. Y es algo que muchas veces nos cuesta aceptar. Porque pensamos en ese momento que hubo una confusión, ya nos olvidamos de esa partecita. Pero la palabra de Dios es clara. Oraré al Padre para que descienda otro consolador y esté en sus vidas para siempre. La verdad tiene que prevalecer en nosotros. Nuestro Padre dice, hijo mío, corrígete tú, fíjate en ti, tu conducta, tu actitud hacia mi presencia. No te preocupes, no te ensañes. No te sientas dolor, angustia en tu corazón por lo que tú ves. Ora y déjalo en mis manos. Déjalo en mis manos. Pero tú prevalece. Tú prevalece. Porque allí en Mateo 24:13 dice que el que prevalece hasta el final será salvo. Y es lo que tenemos que hacer, pueblo. Dejar todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas, lo que vemos, dejémosle todo a Cristo, que Él se va a encargar. Él se va a encargar. Y también hay que tener cuidado de lo que también sale por nuestra boca. Porque muchas veces puede decir, no, pero esto acá sí, que allá. Pero tengamos cuidado. Mi persona en esta área, estoy orando mucho para que Dios me ayude a ser prudente, a guardar silencio muchas veces, a escuchar, guardar silencio. Porque palabra que sale por nuestra boca, hay que saber lo que sale por nuestra boca. Hay que entender lo que implica la profundidad de la palabra de Dios. Hay que orar al Espíritu Santo para que nos guíe, nos enseñe. Que cuando nosotros presentamos oración con palabra de Dios, tenemos que prestar mucha atención, porque Dios la toma y la va a tomar directamente porque es su palabra. Pero Él nos va a mirar y nos va a decir, bueno, quiero que tú, hija o hijo, andes conforme a mi voluntad, humilde y sencillamente. No podemos andar con carga, con preocupación de cada uno, de hermanos, hermanas. Cada uno conoce la verdad de Cristo y sabe cómo debe conducirse.
y sabe las consecuencias que son. Este pueblo, allí audiencia, tenemos el conocimiento y sabemos que si se pecó deliberadamente va a haber consecuencias. Si se pensó y se hizo, va a haber consecuencias. Y no era lo correcto, va a haber consecuencias. Si salió alguna palabra de maldición sobre algún hermano o hermana, va a haber consecuencias. Lo vemos allí en Moisés. Los dos hermanos dijeron algo desagradable ante la presencia de Moisés. Moisés no sabía nada, pero nuestro Padre sí. Y acá algo muy importante que tenemos que tener cuidado allí, audiencia y pueblo. El Espíritu Santo está aquí, en nuestro corazón, en nosotros. Entonces, con más razón, ya es directo. Por eso hay que tener cuidado, que Dios nos ayude. Que nuestra boca sea siempre de bendición, orar y dejar en sus manos. Y que Él se encargue. Allí en el versículo 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y decimos, yo amo al Padre, lo amo, pero hacemos lo contrario, dejamos que cosas que sabemos que está mal, va y se hace, ya nos está amando al Señor Jesucristo. Y es una persona hipócrita, es una persona de doble ánimo. Es una persona que Dios aborrece y que le van a venir consecuencias físicas, consecuencias en su corazón espiritual. No va a encontrar la paz porque está navegando en la fe. ¿Y qué dice la palabra de Dios cuando se navega en la fe? ¿Qué hizo Pablo? Entregó a estos dos varones al enemigo del acusador para que en pos que ya no blasfeme más, no rebales más, Él está hablando, porque no está cumpliendo. Miren las cosas que Dios nos ha dejado en su palabra para que nosotros las podamos entender y empezar a aplicarla a nuestras vidas. La palabra de Dios es clara, hermano. El que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, cuando amamos a nuestro Padre, tenemos que orar, Padre eterno, te amo, pero ayúdame a obedecer de tu palabra. Espíritu Santo, toma dominio de mi ser, de mi cuerpo, de mi espíritu, de mi alma, para amarte, para obedecerte. Ayúdame a que esto salga, estas cosas que no es correcta a tu presencia, esta vieja vida, porque eso, pueblo, audiencia, todavía hay cosas de la vieja vida que están en nosotros. Y digo nosotros porque esta palabra de Dios también es para mi vida primeramente. Allí en el versículo 25 dice, os he dicho otras cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si tenemos este conocimiento humilde, sencillo y podemos entender, tenemos que orar al Consolador Espíritu Santo. Enséñame, Espíritu Santo. Enseña, muéstrame conforme como tú lo has establecido en tu palabra. Porque tu palabra fue inspirada por ti, Espíritu Santo. Lo dice allí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21. Y Él nos va a enseñar. Hay una esencia tan preciosa en la palabra de Dios, preciosa la esencia que hay, humilde y sencilla, y para no tropezar en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a seguir adelante y a buscar de su presencia, porque Él nos va a hacer recordar, el Espíritu Santo nos va a hacer recordar todo lo que el Señor Jesucristo, que a través del Padre, habla en nuestras vidas. Todo inspirado en la verdad, en la presencia del Espíritu Santo. Conoce lo profundo de Dios. Lo dice su palabra. Dice allí en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se tiene que turbar nuestro corazón. No tenemos que tener miedo, sino que tenemos que tener confianza y fe. Orar para que nuestra fe aumente. Dice que la palabra de Dios es que nuestra fe aumenta por oír de su palabra. Y usted me dirá, pero pastor, ¿cómo será eso? Porque muchas veces nosotros no andamos con la palabra de Dios constantemente, porque
se trabaja, pero tenemos pasajes bíblicos que están grabados en nuestro corazón y están escritos en nuestra mente, que sabemos que están escritos y que es la verdad. Enséñame, Espíritu Santo. Mira lo que ha acontecido hoy. Esta situación, muéstrame pasajes bíblicos. Hazme recordar de los pasajes bíblicos. Y Dios nos va a dar esos pasajes bíblicos y nos va a ayudar ahí en el momento. El Espíritu Santo nos va a ayudar en el momento. Acordémonos que nosotros tenemos que obedecer primeramente a Dios. Hechos 5:29. Primero a Dios. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Él nos sustenta, Él sabe lo que necesitamos, Él nos protege, nos guarda y nos cuida. ¿Por qué nuestros padres, los papás, la mamá, tienen que enseñar a sus hijos? Porque cuando papá y mamá miran al Padre eterno, creador de todo, de lo que se ve y no se ve, cómo Él nos protege, cómo Él nos cuida, cómo Él nos libra, cómo Él nos dice cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que caminar, qué tiene que salir por nuestra boca, qué tenemos que escuchar, cómo tiene que estar nuestro sentido. Como papá y como mamá hay que tomar la esencia y volcarlo a los hijos. Volcarlo a los hijos, enseñárselos a ellos. Usted, pueblo de audiencia, ha meditado que todo este proceso que Dios ha sido estableció para que nosotros podamos estar con Él, es un proceso donde de pruebas, de situaciones que nos acontecen, pero Él nos insta que nunca debe de perderse nuestra fe a su presencia. Y entonces nosotros vamos a entender muchas cosas. Y nuestro Padre nos va a ayudar en muchas áreas, en el tiempo, en poder descansar físicamente, porque muchas veces no se descansa bien el cuerpo. El cuerpo cuando no se descansa bien, no es lo mismo cuando está descansadito, durmió. ¿Sí? Hay que obedecer. Pueblo querido, nunca se les ponga en su corazón, sus mentes, de querer pasar por encima de la cabeza, de querer pasar por encima del administrador del asunto de Dios. Porque así como la oveja pasa procesos y pruebas, también la oveja, que es el líder, el anciano, también pasa ese proceso, esas pruebas, porque es de carne y materia. Pero nunca se les ponga en sus pensamientos y en su corazón esa área. Porque el que se va a encargar de esa área, si es de Dios o no es de Dios, es nuestro Padre. Él pone, Él saca. Y si usted va a la palabra de Dios, a Saúl lo puso Dios. ¿Sí o no? ¿Y quién lo sacó? ¿Quién lo desechó? Dios. Tengamos mucho cuidado en esa área. Nunca menosprecien al anciano. Prestar atención. Nosotros no menospreciamos a nuestro Padre, al Señor Jesucristo. No menospreciamos al esposo de la iglesia. En esa área tengamos mucho cuidado. Y hay muchos procesos que Dios necesita que hacerlo para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y Dios nos habla ahí: prevalezca, hijos míos, la verdad en sus vidas. Busquen de mi presencia. No se aparten de mí. Y allí en el versículo 28 dice: habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho, me voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Él obedecía a la cabeza, siendo el Hijo de Dios, pero obedecía a la cabeza. Él jamás contradijo a la cabeza. Y perdóname, Padre eterno, de esta expresión de mi boca, pero es algo para que nosotros nos podamos reaccionar, podamos entender de tu palabra. Si nosotros vamos allí a 1 de Corintios 11:3, atavío de las mujeres. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden. La iglesia tiene un orden. Pero el que va a responder por cada uno
del pueblo va a ser el anciano, va a ser el líder, va a ser el administrador del asunto de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, si usted presta atención, Cristo dio su vida por nosotros y se debe de someter a la palabra de Dios, a lo que está establecido. No a lo que yo pienso como es, a lo que está escrito en su palabra. Él pagó un precio muy grande por nosotros, hermano. Él dio su vida por amor por nosotros. Él intercede por nosotros. Él da cuenta por nosotros. Allí en 1 Juan capítulo 2 está como abogado, nos defiende. Y el anciano o el líder va a dar cuenta de cada uno conforme a la función donde esté ubicado, va a dar cuenta por su responsabilidad. Y eso muchas veces pasa allí, audiencia, en ancianos que meditan de día y de noche. Pero Padre, mira, se va como que se está desviando, ¿qué debo de hacer? Pero Padre eterno, tú ves que si le hablo no va a escuchar porque su mente, su corazón está inclinado a no querer escuchar. Como diciendo, pues va a venir a hablar. Cuando ni su presencia está bien a tu presencia, ¿cómo voy a hacer, Padre? No se pierda el respeto, el orden. Porque eso pasa, pueblo, allí, audiencia, pasa en la iglesia. No es todo. Pero aún así hay secuencias, cosas pequeñas que pasan y que también entorpecen espiritualmente. La palabra de Dios establece la verdad y escrita está que el que anhela obispado, buena cosa anhela. 1 Timoteo capítulo 3. El diácono, también las condiciones que debe tener. La diaconisa también en base a las condiciones, amén, como allí también lo establece. Allí en Romanos capítulo 16 habla de la diaconisa. Entonces hay un orden establecido. Y nuestro Padre nos utiliza a nosotros para bien, para predicar de su palabra, para que seamos obreros en su viña. Pero con amor. No nos manipula ni nos obliga. Él nos dice, esta es mi palabra. Por eso es muy importante que nosotros prestemos atención. Mi vida presta atención a la palabra. Nuestra actitud tiene que ser como la de Cristo. Amén. No como yo la quiero llevar. No, la parte que yo quiero dejar, te la quiero dejar conmigo todavía. Como le hablaba la palabra, el devocional. No. En Filipenses capítulo 2, 5 nos dice claramente allí que tenemos que tener la actitud de Cristo. Y si tenemos que tener la actitud de Cristo, ¿por qué siguen todavía prevaleciendo actitudes del viejo hombre? ¿Por qué todavía se están generando ciertas cosas en los corazones que siguen confundiendo? Sí, hermano. Hay cosas que se piensan y es como que cuando se hacen las cosas en la media por temor a lo que pueda pasar o lo que se pueda decir. No se preocupe, pueblo, porque Dios ya muestra todo. Dios muestra a cada uno de nosotros cuando el Espíritu Santo quiere hacerlo. Él lo va a mostrar. Porque el Espíritu Santo, Él camina conforme también como Él lo determina. Los dones son conforme a como Él quiere los da. Entonces también tenemos que prestar atención en esa área. Eclesiastés 7:16 en adelante. Y de así el nombre del Señor Jesucristo. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, porque habrá de destruirte. Y cuando habla en esta área, hasta el cuerpo se empieza también a sentir. Ya hasta cuando respiramos, ya también se empieza a sentir. Nuestros sentidos ya se tornan pesados. Como que hoy capaz que no tengo ganas de hacer nada. Influye en los sentidos. Y así, en el versículo 17, no hagáis mucho mal, ni sea insensato, porque habrá de morir antes
de tu tiempo. Para prestar atención. Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Pero prestar atención a lo que nos habló allí en el versículo 16. Versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por eso que debemos de orar, de aclamar. Por eso nos dice Mateo 24:13, el que persevera hasta el final será salvo. Entonces, todos los días tenemos que buscar de la ayuda del Espíritu Santo, de su palabra, para que hagamos constantemente el bien, que prevalezca la verdad de nuestra vida. Porque Cristo es verdad, nuestro Padre es la verdad. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dicen mal de ti. ¿Ves que a veces escuchamos unas murmuraciones? ¡Ay! Que duele. Pueblo, hermano, audiencia, cuando haya algo que corregir, se corrige en el amor de Cristo. Cuando ves, se escucha un alma que está murmurando, a decirle no hermano querido, no hermana, no, vamos a orar. Venga, vamos a orar y dejemos esto en manos de Cristo, que salga a nuestra vida, que todo esto lo que se habló, se dijo, o esa palabra que salió, vamos a orar. Dejemos que Cristo se encargue. Porque cuando se escucha, automáticamente la transmisión de lo que está pasando en el interior de esa persona se pasa. Así como un resfrío, así como una enfermedades que son contagiosas, se pasa. Y usted lo puede notar que viene de hablar con una persona esa y siente una pesadez después, siente algo que no está bien, ¿no? El cuerpo. Porque son todos síntomas que está pasando, de enojo, de la negatividad de la persona. Por eso es importante, y este pueblo tiene el permiso cuando pasa esta situación de decirle, no, hermano, venga, vamos a orar, hermano, vamos a orar. Pero también la facultad de cada uno de nosotros de doblar rodillas y decir, Dios mío, saca esto de mí porque esto no es de ti. Sácalo de mí. Quítalo de mí. Porque esto es pecado, esta falta. No, amo a mi hermano. Dios lo bendiga a mi hermano, a mi hermana. Muéstrale el camino. Te reclamo, 1 Corintios 10:13. Muéstrale la salida. Si tu palabra dice que tú no vas a dejar que seamos tentados más, lo que podamos soportar, ayuda a mi hermano querido. Ayuda al anciano, ayuda al líder, ayuda a la anciana, ayuda a mi hermana querida. ¿Cómo cambia, no? Pero también nos vamos a encontrar con ciertas situaciones. Por eso esto es orarlo, hermano. Vamos a encontrar con esa situación que va a decir, sí, pero vos también lo decías anteriormente. Vos me querés corregir ahora a mí, pero vos por tu boca salió muchas cosas. ¿Pasa? Sí, pasa. ¿Y qué hacemos en esa situación? Entonces la persona le va a decir, con más razón oremos. Porque hoy Dios nos está abriendo los ojos, está abriendo nuestros sentidos, que muchas veces esas cosas no se han tomado en cuenta y han traído ciertas situaciones en el hogar, en la familia, en lo físico. Cuando pasa la situación de decir, vamos a orar con más razón. Porque también mi persona estuve mal. Y juntamente vamos a orar. Para que esto ya no esté más, de acá hacia adelante no esté más en nosotros. Porque lo que pasó hacia atrás, no se puede volver hacia el tiempo hacia atrás. Pero hacia adelante se puede corregir. Vienen las cosas tan sencillas que muchas veces nosotros no le hemos prestado atención, o quizás sí algunos de los hermanos, hay audiencia. Pero qué diferente, ¿no? Y cuando se genera algo en el corazón, quizás no es la verdad y empieza algo como a molestar y dice, no, pero esto, vamos a prestar atención y decir, a ver, ¿por qué me estoy afligiendo? Si la palabra de Dios me dice que la salvación es personal y que si tiene el conocimiento, él sabe lo que tiene que hacer o la hermana sabe lo que tiene que hacer.
Pero se nos ha puesto eso también en nuestros corazones, pueblo querido. Ha pasado eso en nuestras vidas. Hemos llevado tanta las preocupaciones de lo que está delante y no hemos descuidado a nosotros espiritualmente. Usted, allí audiencia y pueblo, ¿puede entender lo que implica Eclesiastés 12:13? ¿Temerás a Jehová? ¿Guardar su mandamiento? Es el todo del hombre. Cuando dice guardará su mandamiento es la verdad. Su mandamiento es la verdad. La verdad nos hace libre. Juan 8:32. Pablo le dice, era incrédulo, Señor Jesucristo, pero ahora entiendo. Fui blasfemio, pero ahora entiendo palabra.